Juan Manuel Fuertes, el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo le va, subsecretario? Le saluda Alberto Quintana desde los estudios Radio 99 en Guayaquil. ¿Qué tal receta la señal? Bienvenido, buenos días. Alberto, buen día a usted, a toda la audiencia en perfectas condiciones. Qué bueno. Hace un momentito, pues, precisamente publicábamos un extracto de la entrevista que ofrecía desde la sede nacional de gobierno, desde Carondelet anoche, el señor presidente de la República. Y justamente en la parte pertinente a esta situación conflictiva que se vive en la Asamblea Nacional, resulta muy válido. Usted, aparte de ocupar la función que está ocupando actualmente, pues en su momento también fue parlamentario, fue congresista de nuestro país. Y en esa medida le pregunto, ¿hacia dónde que apuntan los cañones en estos momentos en la Asamblea, doctor? Sin duda uno puede, a partir del contexto político que vivimos en todo este tiempo, verificar que hay algunas evidencias que pueden llevarnos a presumir cuáles son las expectativas y cuáles son las intenciones que fluyen detrás de lo que estamos observando en esta crisis que se ha generado agudizadamente en los últimos días. Y es que no podemos perder de vista que como consecuencia de las investigaciones judiciales, buena parte de los dirigentes del correísmo han sido condenados y otros están siendo procesados, y tampoco se puede descartar la posibilidad de que en el futuro próximo no se inicien otras acciones. De tal modo que sin duda hay un propósito de buscar la impunidad. Por otro lado, tampoco puede pasar por desapercibido que en el Consejo de Participación Ciudadana se ha producido un recambio en la dirección y en la articulación de una mayoría, y eso afecta fundamentalmente los intereses de sectores como el correísmo, como el Partido Social Cristiano, que han asumido como parte de su proyecto político el control en las designaciones de importantes autoridades, particularmente de los organismos de control. De tal modo que lo que pasa en la Asamblea Nacional se entiende a partir de este contexto en donde se deslizan intereses que no son precisamente los que precautelan el bien común de los ecuatorianos. O sea, a ver, haciendo precisiones, ¿no? Por un lado, corruptela, porque quienes han sido procesados justamente es porque han sido denunciados por casos de corrupción, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado es el tema de querer tener el control de estos organismos que son fundamentales, ¿no?, para nominar a las autoridades de control. Le pregunto, ¿pero esto se da desde el inicio del actual periodo legislativo, es decir, desde el pasado 14 de mayo, cuando se iniciaba el nuevo periodo legislativo, doctor? Tenemos una agudización de los conflictos en las últimas semanas respecto de lo que implica el cambio en la estructura de la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. La búsqueda de la impunidad, estamos claros que no arranca de las últimas semanas, sino que es un proceso en el que están inmersos desde que la justicia ha empezado a ejercer un rol, si no perfecto, pero por lo menos más apegado a la búsqueda de del esclarecimiento de la verdad y de la sanción a los responsables. Ahora, justamente lo ocurrido ayer, ¿no? Lo ocurrido ayer en la legislatura de alguna manera también genera esa sensación de incertidumbre entre los ecuatorianos. La gente desde afuera dice, pero bueno, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Se han acabado los espacios como para poder mantener esos canales de
de comunicación con los representantes, con los integrantes de las distintas bancadas, doctor, no va a haber esa posibilidad de que el Ejecutivo tenga esa posibilidad de poder mantener esos diálogos con estos actores políticos porque se necesita aprobar leyes. Esa es la función principal en la legislatura. ¿Cómo va a quedar o cómo queda el camino en esta relación que debería de ser normal entre las funciones del Estado? A ver, Alberto, lo que usted señala nos conduce a recapacitar sobre lo que constituyen las reglas de juego en el sistema democrático del país y también con lo que implica la cultura política que prevalece no de ahora, sino que es parte integrante de nuestra historia política, porque las tensiones entre el legislativo y el gobierno nacional no son de ahora. Históricamente, y no tampoco podemos referirnos solo a estos últimos 40 años, sino que en general la historia política del país se caracteriza por una relación muy conflictiva entre estas dos funciones. Pero claro está, las reglas electorales que están vigentes complican mucho más esta situación, porque en la medida que la elección de los parlamentarios se produce en la primera vuelta electoral, con una gran dispersión de candidatos, con este efecto que suele denominarse como el arrastre presidencial, el resultado que tenemos es un parlamento atomizado. Y en medio de esa fragmentación, las posibilidades de diálogo y negociación democrática se vuelven muy complejas. Eso explica en parte el por qué permanentemente estamos abocados a esta suerte de matrimonio mal llevado entre estas dos funciones del Estado. Excepto en dos momentos históricos, esto ha cambiado. El uno, cuando ha sido factible patrióticamente articular una mayoría consolidada, como lo que ocurrió en el gobierno del presidente Borja, cuando la democracia popular formó parte de una coalición no solo parlamentaria, sino una coalición de gobierno. Y luego en el periodo correísta, en donde con reglas mañosas se generó una sobrerepresentación, prácticamente con la mitad de los votos se llevaban la totalidad de los escaños, y tuvimos entonces un parlamento absolutamente sometido. Pero salvo estas excepciones, nosotros siempre nos encontramos con relaciones rotas o al menos excesivamente tensas entre las dos funciones. Y lamentablemente, a veces el análisis se queda exclusivamente encerrado en el tema político. Pero usted hacía referencia a una palabra que me parece fundamental tomarla en cuenta, y es la incertidumbre. Una mala relación entre estas funciones del Estado genera incertidumbre. Esto afecta a la gobernabilidad, no se pueden tomar las decisiones oportunas y adecuadas, y en definitiva, ante estos conflictos, los que terminan perdiendo más son los más pobres del país, porque las políticas públicas que requieren una gestión articulada entre el gobierno y la Asamblea Nacional en este caso, no pueden terminar de debidamente implementarse, y eso afecta a toda la sociedad y particularmente a los más pobres. Por supuesto, Alberto, que siempre existe, y es bueno que exista, la posibilidad del diálogo. Y en ese orden de cosas, del gobierno del presidente Lasso va a continuar desplegando los mecanismos que están al alcance, siempre encuadrados en el marco democrático, en las limitaciones que la Constitución y la ley establecen. Doctor, y justamente no lo escucho usted con atención en esta parte, ¿no?, de lo que dice, y lamentablemente nosotros advertíamos ya, ¿no?, porque veíamos en esto de la forma como se eligen a nuestros parlamentarios. Decíamos en el proceso electoral presidencial del año pasado, de primera y de segunda vuelta, decíamos, señores, a ver, Consejo Nacional Electoral,
trabajen en aras, ¿no?, de poder ir haciendo estas modificaciones. A los actores políticos también les hemos insistido, ¿no?, como para poder fortalecer la democracia. Pero vemos qué pasa en los procesos electorales y no se hace absolutamente nada para poder generar estos cambios. Me refiero pues al tema que usted apuntaba, ¿no?, la forma, esta metodología que hay para elegir a los representantes en la Asamblea Nacional, que precisamente yo creo que es uno de los factores principales para que no haya pues esa gobernabilidad que se requiere en el país. Y ojo, que uno no es que no es que uno pretende que todo el mundo piense igual o que el Ejecutivo por un lado y el Parlamento por otro vayan a pensar siempre de la misma manera. Es bueno que haya estas líneas de conceptualización diversas, pero lo que se requiere sí es tener una gobernabilidad y sobre todo compromiso de los actores políticos, doctor, para emprender cada quien, de acuerdo pues a lo que manda la Constitución, cada uno pues la labor que le compete, ¿no? Sin duda, Alberto, lo que usted señala es muy importante. De entrada, la democracia no es un sistema de armonía, por el contrario, es un sistema de discrepancias. En eso radica la riqueza esencial del sistema democrático, en que posibilita que la divergencia en la opinión, en el pensamiento, puedan ser debidamente expuestas, pero claro, tampoco es que aquí se trata únicamente de que a título de vivir en democracia estemos constituyendo un auténtico pandemonio, un infierno, sino que se deben buscar los canales a través de los cuales estos disensos sean procesados y se puedan alcanzar acuerdos, consensos. Pero lamentablemente, mientras la sociedad, el mundo ha cambiado, vemos que el sistema político en nuestro país no solo que se ha estancado, sino que a veces hasta ha puesto retro, porque usted ve que, por ejemplo, además de lo que constituyen las reglas electorales, tenemos otra gran dificultad en el sistema de organizaciones políticas, porque en la medida que más bien lo que el mundo, para afrontar los problemas del país, necesitan una consolidación de organizaciones políticas que efectivamente puedan ser representativas en la democracia, nosotros encontramos que acá se pulverizó el sistema de partidos y hoy tenemos una gran facilidad de organizar movimientos que no son políticos, sino que terminan siendo exclusivamente electorales, incluso al nivel parroquial. De tal manera que llegamos a una suerte de ridiculización. Le comento así anecdóticamente, Alberto, que en la pasada elección seccional, es decir, en donde se eligen incluso miembros de los gobiernos o juntas parroquiales, en alguna parroquia del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, prácticamente el padrón se quedó sin ciudadanos que no estén de candidatos, porque proliferaron tantas candidaturas de movimientos parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, que todos los ciudadanos de esa parroquia terminaron siendo candidatos. Esto es una caricatura democrática. Y en estas condiciones es imposible que la democracia mejore en su calidad y que consecuentemente los problemas del país puedan ser abordados y superados democráticamente. Esto debe conducirnos a tomar conciencia sobre la necesidad de una profunda reforma política que revise la arquitectura del Estado y tengamos soluciones que no van a ser perfectas, pero que sí nos van a permitir vivir en una civilización democrática distinta. Por supuesto, es necesario aquello. Oiga, y un detallito final, doctor, la Constitución vigente, no la del 2008, considera pues este mecanismo, ¿no?, de la muerte cruzada. La verdad es que a mí me resulta hasta molestoso tener que hablar del tema. No me gusta hablar de este tema, pero realmente pues agarra actualidad, ¿no?, el mecanismo de la muerte cruzada. Usted decía hace un momento que el presidente Lasso va a seguir insistiendo, pues no mantener estos canales de comunicación con la Asamblea Nacional, con el Parlamento. Pero a la interna en algún momento se
ha vuelto a hablar de la utilización de este mecanismo, y solamente para recordarle a nuestra audiencia, ¿no? Justamente ese mecanismo, el de la muerte cruzada, permite al Ejecutivo disolver la Asamblea y convocar a elecciones en las que se volverán a elegir a los miembros de ese organismo, es decir, a los miembros de la Asamblea, los mismos miembros, los actuales, ¿no? Del Poder Ejecutivo también serían renovados. Básicamente han vuelto a hablar de ese tema. ¿Se considera en algún momento aquello, dada la situación actual, doctor? A ver, sin duda el tema de la muerte cruzada es una herramienta que se encuentra consagrada en la Constitución del país. Por supuesto que esto no puede ser manejado irresponsablemente, porque estamos claros que generaría un trauma de carácter político y social. Sin embargo, tampoco se puede descartar que si el manejo al interior de la Asamblea Nacional se vuelve tan caótico e irracional, se convertiría en una irresponsabilidad no utilizar este instrumento constitucional. De tal modo que, con prudencia, el presidente de la República intenta ser parte del manejo de la crisis, evitando en la medida de lo posible llegar a esta herramienta que solo debería ser usada en extremo. Sin embargo, eso no está descartado y hay que decirlo no como una primicia ni nada por el estilo, porque ya lo ha expresado con anterioridad el presidente de la República. Siempre está lista la redacción para que el primer mandatario haga uso de esta facultad, de tal modo que si eventualmente las circunstancias llegasen a complicarse, lo único que tendría que colocarse en ese texto es la fecha. La fecha. Pero en general los contenidos se encuentran redactados de ese documento en forma permanente. Como usted dice, claro, como usted dice, eso es una medida extrema. Sería una medida extrema y claro, sería traumático y coincidimos plenamente. El país no está ya, necesitamos avanzar, ¿no? En medio de las diversas visiones políticas, pero avanzar al unísono en esos grandes temas que deben unir a los ecuatorianos. Doctor, agradecerle por estos minutos, ¿ah? A usted, Alberto, y a la audiencia le quedo muy agradecido. El doctor Juan Manuel Fuertes es el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno de